¿Qué tipo de país es realmente Japón? El país de Japón, abreviado como Japón. Capital, Tokio. Es la cuarta economía más grande del mundo. Es, aparte de Estados Unidos, el único país desarrollado con más de 100 millones de habitantes. El crecimiento económico de Japón es débil. En 2024, el PIB total fue de aproximadamente 4,02 billones de dólares, solo superado por Estados Unidos, China y Alemania, una caída de aproximadamente el 35,9% respecto al pico de 6,27 billones de dólares en 1994. Esta depresión prolongada es denominada por los economistas como el fenómeno de la japonización. El PIB per cápita es de 32.475 dólares, una reducción de más del 35% respecto a los casi 50 dólares de 2012. Ocupa el puesto 39 a nivel mundial. Por primera vez sale del top 30 global. Al hablar de Japón, ¿en qué piensas? En esos pesados recuerdos históricos. En sus casi 0 producciones anuales, audiovisuales, o en aquellos productos electrónicos que alguna vez marcaron una época, y en las obras de anime que conquistaron el mundo? Japón posee una industria de contenido para adultos, altamente desarrollada y comercializada, con un valor de producción anual de aproximadamente 2,3 billones de yenes, que representa el 1,02% del PIB. Cuenta con más de 150 trabajadores y 4.700 empresas de producción registradas. Produce un promedio de unas 38 obras nuevas al año. Se mantiene constantemente como el cuarto producto de exportación cultural de Japón. El 37% de los productos se exporta a Europa y América a través del puerto de Osaka. Tokio concentra el 58% de la producción mundial de contenido para adultos. Zonas como Shinjuku y otras forman un clúster completo de producción, distribución y venta. Algunas empresas también incursionan en el cine y el anime convencionales. Japón es también uno de los países con el envejecimiento poblacional y la baja natalidad más graves del mundo. La esperanza de vida media de los hombres japoneses es de 81,6 años, ocupando el tercer lugar a nivel mundial, solo superado por Suiza y Singapur. La esperanza de vida media de las mujeres es de 87,8 años, siendo la primera del mundo durante 38 años consecutivos. El número total de centenarios es de 92 personas, 73, 2 por cada 100 habitantes. De ellos, la prefectura de Okinawa tiene la mayor proporción de centenarios, y está clasificada como una de las 5 zonas azules del mundo. La base de la dieta japonesa es el arroz, complementado con pescado, algas, verduras y una pequeña cantidad de carne. Una alimentación ligera y refinada, que se considera uno de los secretos de la longevidad. La tasa de fertilidad en Japón ha estado por debajo de 1,3 durante mucho tiempo. La población ha disminuido constantemente desde 2010. Se estima que para 2050 la población caerá por debajo de los 100 millones. La edad media en Japón es de 48,6 años. La población mayor de 65 años representa el 32,1%, aproximadamente 41 millones de personas. Esta estructura poblacional plantea profundos desafíos para la seguridad social, la atención médica, el mercado laboral y el desarrollo económico. Además, unos 6 millones de ancianos viven por debajo del umbral de la pobreza. La población activa de Japón es de aproximadamente 69 millones, ocupando el 10º lugar a nivel mundial. De ellos, la población en edad de trabajar, a 64 años, representa el 58,3%. La tasa de desempleo en 2024 fue de aproximadamente el 2,6%, un mínimo en 30 años. El ingreso anual promedio es de 4,32 millones de yenes, aproximadamente 28 dólares. Los salarios reales han caído durante 22 meses consecutivos. El envejecimiento poblacional provoca un déficit de 11 millones de trabajadores. Los trabajadores extranjeros en Japón superan los 2 millones, procedentes principalmente de Vietnam y China.
El problema del envejecimiento poblacional también provoca una disminución general del deseo de consumo social, formando la llamada sociedad de bajo deseo. La tasa de propiedad de vivienda entre los grupos de 30 a 40 años es solo del 41%. El tamaño del mercado de artículos de lujo se ha reducido al 60% del de 1991. Sin embargo, aunque el deseo de consumo social en Japón ha disminuido en general, la industria del entretenimiento para adultos muestra una tendencia de crecimiento contrario. Muchos jóvenes enfrentan una enorme presión vital para hacer frente a los altos costos de vida. Algunas personas optan por ingresar a la industria del entretenimiento para adultos como medio de subsistencia. El entretenimiento para adultos en Japón se encuentra en una zona gris. La ley de negocios de entretenimiento para adultos solo regula los locales comerciales. Los servicios personales se encuentran en un vacío legal. El valor de producción anual alcanza los 5,5 billones de yenes, aproximadamente 330 millones de yuanes. Al caminar por las calles de Tokio por la noche, se pueden ver muchas chicas ligeras de ropa al borde de la carretera, que te sonríen y saludan. La brecha entre ricos y pobres en la sociedad japonesa se está ampliando gradualmente. El coeficiente de Gini ha aumentado a 0,34. El 10% de la población más rica posee el 65% de la riqueza nacional. Japón implementa un sistema de seguro médico universal. La proporción de cargo individual oscila entre el 10% y el 30%. En educación, desde el jardín de infancia hasta la secundaria, las escuelas públicas no cobran matrícula ni libros de texto. En la universidad, si el ingreso familiar anual es inferior a 4 millones de yenes, se puede obtener una reducción, y la reducción máxima puede ser total. La tasa de cobertura educativa es extremadamente alta. La tasa de alfabetización es casi del 100%. Japón es una potencia manufacturera global. Su producción manufacturera ocupa el tercer lugar mundial, representando aproximadamente el 6,5% de la producción manufacturera global. El sector industrial representa aproximadamente el 27% del PIB. La manufactura representa el 19% del PIB. En automóviles, máquinas herramienta de precisión, electrónica y robótica, y materiales de alta gama, mantiene un liderazgo global. La manufactura japonesa, por su profundidad técnica, precisión de proceso y ventajas sistémicas, ha estado durante mucho tiempo en el primer escalón mundial. Aunque enfrenta la competencia de escala de China, la presión de la alta gama alemana y los desafíos de innovación de IDU, Japón aún mantiene su insustituibilidad en múltiples áreas clave. La fabricación de automóviles japonesa ha estado durante mucho tiempo entre los 3 primeros del mundo, liderando en exportación de vehículos a gran escala, con gigantes como Toyota, Honda, Nissan y Suzuki. Aunque en 2023 China lo superó, convirtiéndose en el primer exportador de automóviles, Japón aún controla modelos de alta gama como Lexus y componentes clave, como la cadena de suministro global de transmisiones de Denso y Aisin. Ante el auge de los vehículos eléctricos, el desempeño de Japón en energías renovables no ha sido bueno. En el campo de los materiales semiconductores, las empresas japonesas monopolizan más del 80% del mercado de fotorresinas y más del 90% del mercado de sustratos de zafiro y otros productos clave. Tokyo Oka Kogyu y Shinretsu Chemical, entre otras, forman un foso invisible. Las 3 marcas de cámaras digitales más vendidas del mundo son todas japonesas, son Canon, Sony y Nikon. El sensor de imagen CMOS de Sony tuvo una cuota de mercado global del 53% en 2024. Toda la serie de iPhone de Apple y los modelos de gama alta de Samsung dependen de su suministro. Canon se mantiene primera con una cuota del 45,8%. Sony tiene una cuota del 35,8%. El modelo insignia Nikon C9 supera a Canon en fotografía deportiva, con una cuota global del 11,3%.
Fujifilm, con su diseño retro, conquista el mercado joven. La serie GH de Panasonic sigue siendo la primera opción para documentales. Japón es el primer fabricante mundial de robots industriales. Fanuc y Yaskawa Electric, entre otras empresas, tienen una cuota de mercado global del 55% en robots industriales. La exportación de máquinas herramienta ha estado entre los 3 primeros del mundo durante 40 años consecutivos. La fibra de carbono de Toray Industries tiene una cuota del 70% en el sector aeroespacial. Los imanes de neodimio de Hitachi Metals son el material clave para los motores de vehículos eléctricos. Japón es el tercer mayor productor mundial de acero bruto. En 2024, la producción de acero bruto fue de aproximadamente 84 millones de toneladas, solo superado por China e India. La principal siderúrgica, Nippon Steel, produjo 43 millones de toneladas este año, ocupando el cuarto lugar mundial, por detrás de China Baowu, ArcelorMittal y el grupo Ansteel. Es notable que la producción de acero de Japón, desde su pico en la década de 1970, que alcanzó 100 millones de toneladas, ha ido disminuyendo. En 2024 se redujo un 3% interanual. La tecnología de fundición de acero de Japón es líder mundial. El 90% de los altos hornos del mundo utilizan tecnología patentada japonesa. El acero especial tiene una cuota de mercado global del 20%, mientras que China solo tiene el 5%. Japón importa anualmente 40 millones de toneladas de acero bruto de China, y después de procesarlo, lo exporta como acero especial, aumentando el margen de beneficio en un 50%. Japón es el tercer mercado farmacéutico más grande del mundo, con un tamaño de aproximadamente 12,8 billones de yenes, solo superado por Estados Unidos y China. Las reservas de divisas de Japón son de 1,3 billones de dólares, de las cuales la tenencia de bonos del Tesoro de Iiku es de 1,1 billones, siendo el segundo mayor tenedor mundial, representando el 6,5% de las reservas globales de divisas. Japón es el mayor acreedor del mundo, con un saldo de activos externos netos de 3,5 billones de dólares, ocupando el primer lugar mundial durante 33 años consecutivos. El yen es la tercera moneda de reserva más grande del mundo, solo superada por el dólar y el euro. El yen representa aproximadamente el 5,3% de las reservas mundiales de divisas, con un total de unos 667.100 millones de dólares. En el ámbito de la animación, Japón ocupa el 70% del contenido de animación en streaming a nivel mundial. Los proyectos de animación japonesa en los que Netflix ha invertido en los últimos años han crecido un 300%. Cyberpunk Edge Runners se ha convertido en un caso y ejemplo de fenómeno. El valor total de mercado de la industria de la animación alcanza los 22.100 millones de dólares. Según datos de 2023, los ingresos del extranjero superan el 50%. De ellos, la taquilla global de la serie Demon Slayer ha superado acumulativamente los 2.200 millones de yuanes, batiendo récords en la historia del cine japonés. La película de animación china Chanan 30.000 Li ha superado los 500 millones de dólares en taquilla global. La plataforma de Webtoon coreana Webtoon ha superado el 1.000.000 de usuarios. Esto presiona a la animación bidimensional japonesa. El mercado del manga japonés superó por primera vez los 700.000 millones de yenes en 2024, equivalentes a unos 4.500 millones de dólares. El manga digital representa el 72,7%, hasta que se desarrolle en paralelo con el formato digital. El manga japonés ocupa más del 50% de la cuota de mercado en Estados Unidos, revolucionando por completo el dominio del cómic estadounidense. Obras como One Piece y Jujutsu Kaisen llevan mucho tiempo en lo más alto de las listas, en las plataformas digitales globales. La industria del videojuego tiene un tamaño de aproximadamente 18.000 millones de dólares. Empresas como Bandai Namco, mediante colaboraciones de IP, como el juego móvil de Dragon Ball, han logrado un crecimiento anual de ingresos del 15%.
Japón es el segundo mercado musical más grande del mundo. En 2024, la industria musical japonesa alcanzó un tamaño de 3,2 billones de yenes, solo por detrás de Estados Unidos. La proporción de discos físicos sigue siendo alta, del 38%, algo poco común a nivel mundial. Las exportaciones musicales superan los 60.000 millones de yenes, de los cuales las licencias de bandas sonoras representan el 62%. Desde los años 70 hasta los 90 del siglo XX, una gran parte de la música pop de Hong Kong y Taiwán eran versiones de canciones japonesas. Por ejemplo, Qian Qian Keje de Priscilla Chan es una versión de una canción del cantante japonés Keisuke Kuwata, canción del atardecer de Masahiko Kando, y Sol Rojo de Aken Lee, cuya canción original es del cantante japonés Toshinobu Kubota. La cosa más importante. Mujer fácil de lastimar de Fei Wang es una versión de Lipstick de Miyuki Nakajima. Corazón de Flor de Joaquin Chao tiene como canción original al cantante japonés Kina Shokichi, que escribió el tema principal para la película japonesa La Torre de las Lilas. Manzano de la Felicidad de The Little Tigers es una versión de What's Your Name del grupo japonés Shonentai. Japón es un país con escasos recursos naturales. El gas natural y el carbón dependen en gran medida de las importaciones. Japón es el mayor importador mundial de gas natural licuado. En 2024, las importaciones japonesas de GNL fueron de aproximadamente 110 millones de toneladas, lo que representa más del 20% del comercio mundial. Los principales países proveedores son Australia, Malasia y Estados Unidos. Las importaciones de petróleo representan el 99.7%, procedentes principalmente de Oriente Medio. Las importaciones de carbón son de aproximadamente 180 millones de toneladas, utilizadas para la generación de energía térmica. Las tierras de cultivo representan solo aproximadamente el 12% del territorio nacional, unos 4,5 millones de hectáreas, pero el rendimiento por unidad de superficie es uno de los más altos del mundo. La tasa de mecanización agrícola supera el 90%. La tasa de autosuficiencia agrícola es de aproximadamente el 50%, pero depende de las importaciones. La edad media de los trabajadores agrícolas es de 67 años. Los mayores de 65 años representan más del 70%. El envejecimiento de la población agrícola es aún más grave. El 45% de las tierras de cultivo se enfrentan a la falta de sucesores. La contribución de la agricultura al PIB es mínima, solo alrededor del 1.2%. En cuanto a la pesca, Japón posee una de las flotas pesqueras de altura más grandes del mundo. Se captura principalmente atún, paparda del Pacífico, calamar, etc. Representa aproximadamente el 15% de la captura mundial. De ello, la captura de atún rojo representa más del 30% del total mundial. En 2024, la producción pesquera total de Japón fue de aproximadamente 4,3 millones de toneladas, ocupando el quinto lugar a nivel mundial. La pesquería de Hokkaido, junto con la de Terranova, la del Mar del Norte y la de Perú, son conocidas como las 4 grandes pesquerías del mundo. Se dice que se puede llegar a la costa pisando los lomos de los bacalaos, de lo abundante que es. Japón es una importante potencia comercial mundial. En 2024, el volumen total de comercio exterior alcanzó los 1,72 billones de dólares. Las exportaciones ocuparon el quinto lugar a nivel mundial, alcanzando los 821.000 millones de dólares, solo por detrás de China, Estados Unidos, Alemania y los Países Bajos. Las importaciones ocuparon el tercer lugar a nivel mundial, alcanzando los 899.000 millones de dólares, solo superado por Estados Unidos y China. Las exportaciones representan el 22,3% del PIB. La dependencia de las importaciones es del 23,7%. Los principales productos de exportación incluyen automóviles, acero, semiconductores y piezas de automóviles. Japón es el mayor importador neto de alimentos del mundo. Desde 1965,
Japón ha mantenido un estado de importación neta de alimentos. En 2024, el valor neto de las importaciones alcanzó los 6,1 billones de yenes. El turismo en Japón está muy desarrollado. En 2024, el Foro Económico Mundial, en su informe de competitividad turística, mostró que Japón obtuvo una puntuación global de 5,2 sobre 7, ocupando el tercer lugar a nivel mundial, solo superado por España y Francia. La cultura de las antiguas capitales de Kioto y Nara, los paisajes nevados de Hokkaido, las playas de Okinawa, el paisaje metropolitano de Tokio, convierten a Japón en uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Atrae a más de 30 millones de turistas internacionales cada año, solo para presenciar la floración de los cerezos, disfrutar de aguas termales y degustar sushi y ramen. Tokio ha mantenido durante 17 años consecutivos su estatus como capital mundial de las estrellas Michelin. La cocina japonesa, como el sushi, el ramen, el tempura y el wagyu, es muy popular en todo el mundo. Hay más de 240.000 restaurantes de cocina japonesa en el mundo. Estados Unidos representa el 38%. Los japoneses valoran la etiqueta y el orden. La seguridad social en general es buena. La tasa de criminalidad es extremadamente baja. El transporte urbano es eficiente. Las instalaciones públicas están limpias y ordenadas. Es considerado por muchos como uno de los países desarrollados más habitables. Japón tiene un historial notable de ganadores del Premio Nobel en los campos de la física, la química, la fisiología y la medicina, con un total de 29 ganadores del Premio Nobel, 25 en el ámbito de las ciencias naturales. Desde el siglo XXI, la densidad de premios anual es de 0,8 personas, superando a Alemania, ocupando el segundo lugar del mundo, solo superado por Estados Unidos. Entre 2014 y 2019 hubo un pico de 6 años sin premios, pero entre 2020 y 2023 hubo un periodo de vacío, 4 años consecutivos sin ganar. Además, Japón también ocupa un lugar destacado en el mundo en cuanto al número de artículos científicos y familias de patentes. Ocupa los primeros puestos a nivel mundial. El número de artículos altamente citados de Japón es de 12.893, representando el 7,2%, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial, solo superado por China, Estados Unidos y Reino Unido. Las 5 principales empresas con patentes válidas en el mundo son Panasonic Holdings, Samsung Electronics, Hitachi, Toyota Motor, Mitsubishi Electric. Japón acapara 4 de ellas. Entre ellas, Panasonic Holdings posee la mayor cantidad de patentes válidas del mundo, con un total de 94.337 activos. Ocupa el primer lugar en la lista mundial de titulares de patentes. Entonces, ¿cómo es realmente Japón como país? Hola a todos. Bienvenidos al programa de hoy Geografía Global de Dafei. Soy Dafei. A continuación, los guiaré para explorar juntos este país insular ubicado en la costa oeste del Pacífico de Asia Oriental. Japón, un país insular conocido como la Tierra del Sol Naciente. Japón es un país insular en forma de arco, que se extiende de noreste a suroeste en la costa oeste del Pacífico. Su superficie terrestre es de aproximadamente 377.975 kilómetros cuadrados. Representa el 0,2% de la superficie total de la Tierra. Equivale al 96% de la provincia china de Yunnan. Es más grande que Alemania y el Reino Unido. Ocupa el puesto 61 en el mundo. Incluye Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu, 4 islas principales, y más de 6.800 islas pequeñas. Su área marítima es de aproximadamente 4,47 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa el 6º lugar en el mundo. Su costa se extiende por 33.889 kilómetros. Ocupa el 7º lugar en el mundo. Está compuesto por una metrópolis, Tokio, un distrito, Hokkaido, 2 prefecturas urbanas, Osaka y Kioto, y 43 prefecturas, con una población total de aproximadamente 123,4 millones en 2025. Es el 11º país más poblado del mundo.
También es uno de los países con mayor densidad de población del mundo, con un promedio de más de 300 personas por kilómetro cuadrado. El grupo étnico principal es el Yamato. Representa el 98,1%. Japonés general. Las principales religiones son el sintoísmo y el budismo. Japón tiene un sistema imperial, sistema de gobierno parlamentario. El emperador es el símbolo del Estado. No tiene poder real. La política real está en manos del primer ministro y el gabinete. La dieta es bicameral, dividida en Cámara de Representantes y Cámara de Consejeros. La diplomacia japonesa se centra en la alianza con Estados Unidos, alberga numerosas bases militares estadounidenses. Su política de seguridad depende en gran medida de Estados Unidos. Japón está situado en el cinturón de fuego del Pacífico. Tiene 110 volcanes activos. Es una de las regiones más activas del mundo en cuanto a volcanes y terremotos. Cada año ocurren miles de terremotos perceptibles. Históricamente, el Gran Terremoto de Kanto, el Gran Terremoto de Henshin y el Gran Terremoto de Tohoku causaron graves daños. Estas condiciones naturales han moldeado profundamente la mentalidad de supervivencia japonesa, el estilo arquitectónico y la organización social. Tokio es la capital de Japón y una de las principales metrópolis globales, con una superficie total de 2,194 kilómetros cuadrados. Está compuesta por 23 distritos especiales y 26 ciudades, pueblos y aldeas. Esta ciudad tiene una población residente de las 14,2 millones. La población diurna alcanza los 16 millones. Su economía asciende a 1,12 billones de dólares, equivalente al PIB total de los Países Bajos. Como centro económico de Japón, Tokio alberga las sedes de 47 empresas de la lista Fortune 500, incluyendo Mitsubishi, Toyota, Sony y otras empresas internacionalmente reconocidas. La distribución espacial urbana de Tokio presenta un carácter multicéntrico. IDR. Shinjuku es el núcleo administrativo y de negocios. Shibuya simboliza la cultura juvenil. Odaiba representa la ciudad del futuro. Esta estructura multicéntrica dispersa eficazmente las funciones urbanas, aliviando la presión de un solo centro. El sistema de transporte de esta ciudad es un modelo mundial. Cuenta con una vasta red de 13 líneas de metro, con un flujo diario promedio de 11 millones de pasajeros. La historia del archipiélago japonés se remonta al Paleolítico hace decenas de miles de años. Alrededor del año 1400 AC entró en el período Homon, formando una sociedad sedentaria basada en la caza y la recolección. Alrededor del siglo III AC, con la llegada del cultivo de arroz y la tecnología de metales traída por inmigrantes del continente, Japón entró en el período Yayoi, comenzando a formarse una sociedad agrícola primitiva. En el siglo IV, el clan Yamato unificó gradualmente el archipiélago japonés, estableciendo un sistema estatal antiguo, centrado en el emperador. La reforma taika del año 645 introdujo completamente el sistema político y legal de la China de la dinastía Tang, convirtiendo a Japón en un estado legalista. En el año 710 se estableció la capital en Eijō-kyo. En el 794 se trasladó la capital a Heian-kyo, iniciando el período Heian que duró 400 años. Durante este tiempo se desarrolló una cultura nacional única. A finales del siglo XII, Minamoto no Yoritomo estableció el shogunato Kamakura, inaugurando la era del gobierno shogunal bajo el poder samurái. Tras la división entre las cortes del norte y del sur en el siglo XIV, Ashikaga Takaoji estableció el shogunato Muromachi. Después de la guerra de Onin en 1467, Japón entró en el período de los estados combatientes. Los daimyos de diversas regiones lucharon entre sí, hasta que Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi completaron sucesivamente la unificación. En 1603, Tokugawa Ieyasu estableció el shogunato Edo, implementando una política de aislamiento nacional, manteniendo un desarrollo pacífico durante más de 260 años. La economía mercantil y las artes florecieron como nunca antes. A mediados del siglo XIX,
La llegada de la flota del Comodoro Perry de Estados Unidos forzó la apertura de Japón. La restauración Meiji de 1868 derrocó el gobierno del shogunato, comenzando un aprendizaje integral de Occidente y emprendiendo el camino hacia la modernización. El gobierno Meiji, a través de políticas de fomento de la industria y enriquecimiento y fortalecimiento militar, en solo unas pocas décadas, convirtió a Japón en el primer país industrializado de Asia. En 1894 inició la Guerra Chino-Japonesa. En 1904 libró la Guerra Ruso-Japonesa, expandiendo gradualmente su esfera de influencia en Asia Oriental. En 1912 entró en la era Taisho. Hubo un breve auge del movimiento democrático. Tras la entronización del emperador Showa en 1926, el poder militar cobró fuerza. En 1931 provocó el incidente de Mukden. En 1937 invadió completamente China. En 1941 desencadenó la Guerra del Pacífico. Tras la derrota y rendición en 1945, Japón fue ocupado por las fuerzas aliadas. Llevar a cabo reformas democratizadoras. Tras recuperar la independencia en 1952, aprovechando las oportunidades especiales de la Guerra de Corea, logró un rápido crecimiento económico, convirtiéndose en la segunda economía más grande del mundo en 1968. Tras el inicio de la era Heisei en 1989, Japón experimentó el colapso de la burbuja económica, cayendo en un estancamiento prolongado. En 2019, el emperador Naruhito ascendió al trono, dando inicio a la nueva era Reiwa. El Japón actual enfrenta graves desafíos como el envejecimiento y la baja natalidad, y el débil crecimiento económico, mientras mantiene su posición como la cuarta economía más grande del mundo. Al observar la historia de Japón, se puede ver tanto su gran capacidad para absorber civilizaciones extranjeras, como sentir la continuidad de su cultura tradicional única. Esta fusión entre tradición y modernidad ha moldeado el rostro del Japón actual. Desde el antiguo sistema imperial hasta el gobierno samurái, desde el aislamiento hasta la apertura, desde el militarismo hasta un estado pacífico. La trayectoria del desarrollo histórico de Japón, en la historia de la civilización mundial, tiene un valor de estudio único. El archipiélago japonés es una cadena de islas arqueadas formada por la subducción de la placa del Pacífico. Se extiende unos 3,000 kilómetros de norte a sur, presentando las características típicas de un país insular montañoso. El 73% del territorio nacional está cubierto por montañas, compuesto principalmente por los Alpes japoneses, que atraviesan el centro de Honshu, y el cinturón volcánico de Kyushu. El monte Fuji, con 3,776 metros, es el pico más alto de Japón. Junto con otros 111 volcanes activos, conforman un relieve volcánico activo. Las llanuras solo ocupan el 20% del territorio, distribuidas principalmente en las zonas costeras. La llanura de Kanto, con 17,000 kilómetros cuadrados, es la llanura aluvial más grande, mientras que la llanura de Osaka y la llanura de Shizuoka son importantes regiones agrícolas. El clima de Japón es diverso. El norte de Hokkaido tiene inviernos fríos y nevados, mientras que el sur de Okinawa es subtropical. En general, es un clima monzónico oceánico templado, con 4 estaciones bien marcadas: primavera con cerezos en flor, verano verde, otoño con hojas rojas, invierno con nieve es la imagen más típica. Los ríos de Japón son cortos y caudalosos, con una longitud media de solo 50 kilómetros. El río Shinano, con 367 kilómetros, es el más largo de Japón. Japón tiene abundantes recursos forestales. La tasa de cobertura forestal alcanza el 67%. Pero la tasa de autosuficiencia en madera es solo del 20%. Es uno de los países que más importa madera en el mundo. Japón, un país insular con recursos geográficos limitados, pero con una clara ventaja marítima. Apertura y cierre, clasicismo y modernidad, prosperidad y crisis coexisten. Esto hace que Japón sea siempre el foco de atención mundial.
Entonces, ¿qué más sabe usted sobre Japón? O quizás, ¿qué experiencias inolvidables ha tenido en Japón? Bienvenido a compartir en los comentarios. Gracias por ver el programa de hoy de Dafei Global Geografía. Si le gusta nuestro contenido, no sea tacaño con su me gusta, comparta y suscríbase. Soy Dafei. Nos vemos en el próximo video.